Enorme la exhibición de Enorme la exhibición de Remco Evenepoel, adjudicándose lo que es ya su segunda victoria en el Tour de Francia. Contrarreloj en Caen, especialista máximo favorito también para la victoria. Y bueno, no ha defraudado, ha cumplido un poco con los pronósticos. Sin embargo, en las hombres de la general han pasado bastantes cosas. Y de hecho, muchos se preguntan si el Tour ya está sentenciado, si queda mucho Tour. Y lo cierto es que, bueno, Tadej Pogačar cogiendo la quinta etapa y el maillot amarillo da para plantearse muchas cosas. Vamos a analizar eso, así que poneos cómodos, que vamos a por ello. ¿Qué ha pasado con Jonas? Es lo que muchos se preguntan y de hecho le preguntaron en la meta a los directores del Visma Leasebike, ¿no? ¿Qué ha ido mal? ¿Ha fallado la estrategia? No. O sea, simplemente ahí lo que, sobre todo el director, Christian Ehrmann, decía, a ver, en el fondo, en una contrarreloj honesta, línea recta donde hay que mover vatios, tener fuerza. No ha sido así, ¿no? Al final, pues Jonas, por lo visto, no se ha encontrado como él esperaba y de hecho las pérdidas han sido como pocos de nosotros esperábamos también, ¿no? Lo cierto es que no apuntábamos a presenciar lo sucedido. Y por otro lado, pues bueno, Tadej Pogačar, lo cierto es que si bien en Dauphiné, pues pensamos, dijimos que tenía que mejorar, digamos que ha hecho los deberes, ¿no? Ha mejorado. Sí es cierto que yo por aquel entonces en el vídeo, después de aquella crono de Dauphiné, decía que tenía que cambiar un poco a nivel de material o entrenar más el mismo material que había escogido porque no se le veía tan sólido encima de la bicicleta, ¿no? Es cierto que era otra crono, que hay unos tramos quizá más rápidos, pero es que contrastaba mucho, ¿no? La posición de Tadej Pogačar o cómo estaba acoplada aquella bici en aquella contrarreloj de la Dauphiné, de la pasada Dauphiné Libéré, a cómo lo ha hecho en Caen, ¿no? Se la ha visto, yo creo que excelente, ha sido un 10 sobre 10, de hecho su director Andrew Hammond así lo ha valorado, ¿no? Es que no había mucho más que mejorar, la crono casi perfecta de Tadej. Yo creo que eso, es resultado sobre todo de un lado del trabajo, que el mismo, corredor, dijo tras la Dauphiné que tenía que trabajar un poco aún más en la contrarreloj. Y por otro lado, pues bueno, la moral, el haber estado bien y bueno, que al final las cosas le han ido saliendo, ¿no? Un cúmulo de circunstancias que han hecho pues que Tadej Pogačar, en cierta manera, deje el Tour ya bastante definido. ¿Y qué digo con eso? ¿Que el Tour ya está acabado? No, pero yo sí que entiendo que en la quinta etapa, ¿no? Que ya coge el maillot amarillo, como todo, tiene sus beneficios y sus desventajas. Pero en el caso de Tadej, y conociéndolo, ¿no? Siendo un caníbal, la primera oportunidad que ha tenido de sacar tiempo, lo ha hecho. Y tiempo no en segundos, ¿eh? Sigue. O sea, con Renko al final está ahí en pequeños segundos en la general, pero sí que distancia a su directo rival Jonas Vingegaard por encima del minuto, ¿no? Es mucho tiempo ya para la quinta etapa, sobre todo en un terreno donde no se esperaba eso, quizá, no se esperaba. Entonces, claro, el planteamiento, yo creo que ahora de cara a Visma, ¿no? Y si nos centramos en Visma, como el máximo rival para Tadej, que yo creo que sí, que tenemos que hacerlo así, si bien pues Renko de repente aparece otra vez por ahí, pero bueno, eso lo plantearemos más tarde. En el caso de que sea Visma, tendrá que seguir un poco, bueno, analizar sobre todo ahora lo que queda y cómo tiene que correr. Pero antes de empezar un poco cómo va a correr unos y cómo va a correr otros, o qué podríamos esperar ver en este tour, sí creo que es importante que cojamos un poco la foto general, ¿no? Repito, quinta etapa del Tour de Francia, distancias grandes ya, ¿no? Y con el máximo favorito, Tadej Pogačar, vistiéndose de amarillo. Si pensamos un poco en el pasado Giro, ¿no? Como que llegaba a la última etapa, todo por decidir, por así decirlo, en apenas diferencias entre los tres primeros y luego acabó con minutada. Claro, eso se plantea muy diferente. Eso se plantea ya con minutadas también, pero a semanas vista. Y lo digo porque primera semana ya hay entre los favoritos más de un minuto. Luego cuando hay en Pirineos, probablemente haya más. Y en Alpes y en París, pues las diferencias sean grandes. Espero un tour, eso, de diferencias grandes, ¿vale? De hecho, sobre eso hablé ya en otro vídeo que os expliqué, ¿no? A nivel de los últimos Tours de Francia, de las últimas grandes vueltas y los últimos Giros de Italia de los últimos 3 años, las diferencias que había habido, ¿no? Y por norma general, a excepción de sobre todo la vuelta de Sepp Kuss y otra carrera y el Giro de Roglic con Thomas, al final todas las grandes vueltas se están decidiendo por mucho tiempo, ¿no? No por diferencias mínimas, sino por diferencias muy grandes, de en torno a los 3, 4, 5 minutos, incluso más. Me da a mí que va a ser eso, un tour con grandísimas diferencias, es un tour muy exigente, ha empezado de manera exigente
Y son 3 semanas, ¿vale? No es un Tour que para nada no esté pasando facturas desde el primer momento, ¿no? Entonces, por tanto, yo sí que espero que esos desfallecimientos o esas exhibiciones al final vayan marcando todo el Tour de Francia hasta el final y se vean esas grandísimas diferencias. Pueden pasar ambas cosas, repito, ¿eh? Y por eso me gustaría contemplar ambos escenarios. Por un lado, si esa gran diferencia que decimos que va a otorgar al ganador del Tour se la lleva Tadej Pogačar, que es lo más probable, repito, es lo más probable, ¿cómo lo hará? A ver, Tadej ya le conocemos, cada oportunidad que tiene va a abrir hueco. Y va a seguir habiendo hueco cada día que pueda. Sea por pocos segundos, sea por bonificaciones, o por minutos, o por exhibiciones que esté dando. Tadej va a ir a ese plan. O sea, yo para nada veo a Tadej de manera conservativa, esperando. Me da a mí que en cada momento, oportunidad que tenga, va a lanzar su ataque. Es un caníbal y va a seguir habiendo tiempo. Él sí puede ganar con 10 minutos en vez de 5 minutos, lo va a hacer. Así está Pogačar. Y si puede meter una minutada, va a estar más contento. O sea, no se va a quedar ahí diciendo, bueno, ya me valen 2-3 minutos para liderar la carrera, ya estoy bien, lo asegura así. No le hace falta, es un hombre que hace exhibiciones. Por otro lado, también es un hombre que tiene grandes, o ha tenido grandes desfallecimientos, ¿no? Y ahí eso entraría la parte de, bueno, Visma o alternativas a la victoria, ¿no? Que podrían jugar a buscar eso. En vez de ir como Tadej en cada día a buscar esa minutada, intentar encontrar la oportunidad. Y debo encontrarla porque la tienen que buscar. O sea, al final, yendo a rueda, muchos me ponéis en los comentarios esto, ¿no? Y que es así, que Jonas es un corredor que corre de una manera mucho más de ir a rueda, menos ofensiva quizá, o si lo hace en según qué terreno. Pero parece que nos olvidemos, ¿no? Aquel Tour que ganó con una ofensiva enorme. Sobre todo con el Galibier o luego en el Col de la Loze. Al final eso, también en el caso de Jonas sabe correr ofensivo cuando toca. Por lo tanto, yo no lo descartaría. De hecho, la entrevista a Grisha Nierba tras la etapa, el director de Visma, se refería a eso, ¿no? Que bueno, que no cambiaba en principio la estrategia que tenían de la carrera. Y eso yo creo que es un dato importante. Si bien que bueno, que partían desde mañana, volvían a luchar con la diferencia que tenían ahora. Por lo tanto, sí que se deduce que ellos ya tienen ese escenario lo tenían previsto. Creo que no pensaban perder tanto tiempo. Pero bueno, sí que contaban con, en alguna etapa, perder tiempo. Y ha habido una frase, ¿no? Que a mí personalmente me da que pensar y no sé a vosotros si os lo percibís de la misma manera, ¿no? Ha habido un momento que Grisha dice, si Jonas quiere ganar el Tour, va a haber que seguir luchando. Que no se ha referido si Visma, si el equipo, si queremos ganar el Tour, ¿no? Y a mí eso lo veo una debilidad. Perdonadme que lo diga, pero lo veo una debilidad de mentalidad por parte del equipo. O sea, es como que ahora la responsabilidad de ganar el Tour depende de si un corredor quiere o no, ¿vale? Cuando es toda la estructura que evidentemente quiere ganar el Tour de Francia, ¿no? Es como si la decisión de ganar el Tour dependiese de Jonas Vingegaard. Yo creo que ahí es donde se tiene que reestructurar la mentalidad de todo el equipo, si realmente quieren ganar. Y es por eso que pienso también que tenemos que abrir la puerta, ¿no? a otros rivales de Tadej Pogačar y otras opciones. Se nos minimiza la cosa, bastante. Y es muy poco probable. O sea, la probabilidad es baja, repito. Y por tanto, a fecha de hoy todo apunta a que Tadej, pues bueno, va a seguir haciendo exhibiciones y va a acabar ganando el Tour por minutada. Pero bueno, quedan 3 semanas, han pasado solo 5 etapas. Es un Tour duro, es un Tour largo y está siendo duro desde el principio. Es un Tour que se va a hacer largo para muchos y que pueden existir esos momentos de error, de fallos, de desfallecimientos, que sobre todo entiendo que va a ser lo que va a tener que minimizar y evitar en la medida de lo posible el equipo de Tadej Pogačar, el UAE, ¿no? Otro detalle de Visma, antes de acabar. Repito, ya lo dije en el vídeo anterior, que si bien a priori Visma parecía tener mejor equipo para esta primera semana, de momento no le había sacado provecho. No le había sacado un partido a eso, ¿no? Había sido ofensivo, había hecho aproximaciones como la de Rubén muy buenas, pero a nivel de eficiencia, ¿no? De resultado, no había sacado mucho jugo, ¿no? A aquello y repito, también lo dije en el podcast de Radio Volta, ¿no? Que lo veía un poco como una oportunidad desaprovechada. O que si la habían intentado aprovechar,
que no les había salido como esperaban. Pero bueno, es lo que tienen. No sé si la estrategia va a variar mucho. Si van a dejar pasar unos días, que es lo probable, que dejen pasar unos días para volver a recapacitar y centrarse un poco en esta lucha por el maillot amarillo. Pero ha sido un toque duro para todos. Para todo el equipo Visma. Remco vuelve a estar ahí, veremos, porque Remco puede que acabe yéndonos a más. Recordemos cómo acabó el Tour el año pasado. Y repito, lo veo a un escalón por debajo de Tadej, pero mejor estar un escalón que 5 por debajo. Por tanto, bueno, ahí está Remco de Evenepoel, ahí está Tadej Pogačar, fenomenal. Yo creo que no ha ganado la etapa, pero lo celebrará con una victoria, como si fuese su victoria también, y sobre todo porque viste amarillo en la primera semana, en el quinto día, y con mucha tranquilidad de defenderlo hasta el final, hasta París. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil también, sobre todo, y nada, dejad vuestros comentarios como siempre. Gracias por hacerlo y por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.